Veracruz está entrando en un periodo que merece toda nuestra atención, porque mientras miles de personas todavía enfrentan temperaturas elevadas, un dato acaba de encender las alarmas en todo el estado. Veracruz ya ocupa el tercer lugar nacional en muertes relacionadas con el golpe de calor. 7 personas han perdido la vida y detrás de esa cifra no hay solamente un número, hay 7 familias. Hay 7 historias, 7 personas que salieron de casa y que ya no regresaron. Pero aquí viene lo que hace todavía más importante esta información. Al mismo tiempo que Veracruz enfrenta las consecuencias del calor extremo, el panorama meteorológico está cambiando y se espera un incremento importante en las lluvias durante los próximos días. Es decir, estamos pasando de una preocupación a otra. El calor extremo a las tormentas, de la deshidratación a los riesgos asociados con las lluvias intensas. Y por eso quédate hasta el final, porque hoy les voy a explicar qué está pasando en Veracruz y qué dicen sobre todo los datos oficiales, qué municipios y qué regiones deben de estar más atentos y sobre todo, qué podemos esperar durante este fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Porque hay algo importante que debemos entender desde este momento. Que llegue la lluvia no significa que desaparezca el riesgo y tampoco significa que todo el estado vaya a inundarse. La responsabilidad es hablar con datos y entender lo que está ocurriendo. Vamos primero con el dato que está provocando esta preocupación. De acuerdo con el reporte federal sobre temperaturas naturales extremas, Veracruz acumula 62 casos asociados a las altas temperaturas. De esos casos, 47 corresponden a golpes de calor y otros 15 casos a cuadros de deshidratación. Pero lo más preocupante de esta cifra de fallecimientos es que son 7. 7 defunciones relacionadas con el golpe de calor. Con esta cifra, Veracruz aparece en el tercer lugar nacional en números de fallecidos asociados a las temperaturas extremas. Y esto es algo que no debemos de minimizar, porque muchas veces en Veracruz pensamos que el calor es parte de nuestra vida cotidiana, que estamos acostumbrados al clima cálido, que estamos acostumbrados a la humedad, que estamos acostumbrados a salir a la calle y sentir inmediatamente el bochorno. Pero estar acostumbrados al calor no significa que nuestro organismo esté protegido en contra de sus efectos. Y aquí aparece otro dato que llama muchísimo la atención. La letalidad registrada en Veracruz por estos eventos es superior al promedio nacional. Es decir, proporcionalmente, los casos que se están registrando en el estado están teniendo consecuencias particularmente graves. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos tomando suficiente en serio el golpe de calor? Porque todavía existe la idea de que solamente una persona que trabaja 8 o 10 horas bajo el sol puede sufrirlo. Y eso no es necesariamente así. El golpe de calor puede presentarse cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y el riesgo aumenta cuando existe exposición prolongada a temperaturas elevadas, a falta de hidratación o de actividad física intensa. Por eso, hay personas que necesitan especialmente atención. Niños, adultos mayores, personas que trabajan en la calle, trabajadores del campo, personas que realizan ejercicio y quienes permanecen durante mucho tiempo en espacios demasiado calientes. Pero también hay algo que debemos de recordar. El calor no solamente se siente cuando estamos bajo el sol. La humedad puede hacer que el mismo organismo tenga todavía más dificultades para disipar el calor. Y por eso es particularmente importante en un estado como Veracruz que pongamos atención. Porque aquí podemos tener temperaturas elevadas combinadas con humedad muy alta y eso genera una sensación de bochorno que puede ser mucho más agresiva de lo que marca el termómetro. Y ahora quiero que pienses esto. 7 personas ya perdieron la vida y quizá alguien que está viendo este video conoce a una de ellas. Quizá era un vecino, era un compañero de trabajo, quizá era un familiar. Por eso, no debemos estar y tratar este tema como una noticia más cuando hablamos de temperaturas extremas. Estamos hablando de salud pública. Y aquí viene una recomendación muy sencilla.
Si tienes familiares adultos mayores, vigílalos. Si tienes niños pequeños, procura que estén hidratados y en lugares frescos. Si tienes familiares que trabajan en el sol, recuérdales que deben de hacer pausas y buscar lugares frescos para poder refrescarse. Y si una persona presenta síntomas como mareo, dolor de cabeza intenso, debilidad, náuseas, confusión o temperatura corporal muy elevada, no debemos esperar a que el problema desaparezca solo. Hay que buscar atención médica, porque un golpe de calor puede avanzar rápidamente. Pero ahora viene el segundo capítulo de esta historia que les voy a contar. Porque mientras seguimos enfrentando el problema de las temperaturas elevadas, el tiempo atmosférico comienza a cambiar. Y aquí es donde debemos de poner mucha atención. Para este viernes todavía se esperan condiciones cálidas y húmedas en buena parte del estado, pero potencialmente también en posibilidad de lluvias comienzan ya a verse en algunos lugares a sentirse. Y de acuerdo con los pronósticos disponibles, el cambio será más evidente entre la noche del sábado y el domingo. Es decir, estamos hablando prácticamente de las próximas horas, este fin de semana. Así que si usted va a salir de noche, señora, si va a ir a Veracruz, llévese paraguas, por favor. Y hay, además, regiones donde la vigilancia debe de ser todavía mayor, especialmente en sectores del centro y del sur del estado. Esto ocurre debido a la interacción de diferentes sistemas atmosféricos y a la influencia de la onda tropical número 29. Ojo, no es un huracán. Y quiero detenerme aquí porque hay una confusión que aparece cada temporada de lluvias. Una onda tropical no significa automáticamente que tendremos un huracán, entiéndanlo por favor. No significa que todo el estado vaya a inundarse y tampoco significa que necesariamente tendremos una emergencia. Lo que significa es que las condiciones atmosféricas pueden favorecer un aumento en la actividad de lluvia y de tormentas eléctricas. Y dependiendo de la zona, esas lluvias pueden ser fuertes, medianas o simplemente no haya. Por eso, la palabra más importante en este momento es la prevención. Prevención antes de la lluvia, prevención durante la lluvia y prevención después de la lluvia. ¿Qué significa eso? Significa revisar los techos, significa limpiar las coladeras, significa retirar la basura de los desagües, asegurarnos de que los patios no tengan objetos que puedan ser arrastrados por el agua y, sobre todo, identificar las zonas cercanas a nuestra casa que históricamente tienen problemas de inundación. Porque cuando llega una tormenta fuerte ya no tenemos tiempo para improvisar y esto es especialmente importante para las familias que viven cerca de los ríos, arroyos o zonas bajas consideradas como zonas de alto riesgo. Una corriente que parece pequeña puede aumentar rápidamente y aquí quiero ser muy claro, nunca intentes atravesar una corriente de agua, ni caminando, ni en motocicleta, ni en automóvil, ni siquiera en una camioneta. El agua puede tener una fuerza enorme. Y además puede esconder baches, alcantarillas abiertas, piedras, cables u otros objetos. Una decisión de apenas unos segundos puede convertirse en una tragedia o salvarte la vida. Por eso, si encuentras una calle inundada, busca otra ruta. Es mejor llegar tarde que no llegar. Y esto también aplica para quienes van a viajar durante el fin de semana. Si vas a tomar carretera, revisa el pronóstico antes de salir. Lleva el teléfono cargado, maneja con mayor precaución y si comienza una tormenta intensa, reduce la velocidad, porque el riesgo no solamente está en la cantidad de agua, también está en la visibilidad, en el pavimento mojado, en las ráfagas de viento, en las ramas que puedan caer y en los vehículos que circulan a velocidades inadecuadas. Ahora bien, hay otra cosa que debemos de entender. Veracruz es un estado enorme, tremendo. Y eso significa que no todos vamos a tener las mismas condiciones. Puede estar lloviendo intensamente en una región y al mismo tiempo tener calor en otra. Puede haber una tormenta eléctrica en las montañas y condiciones diferentes en la costa. Puede llover en Jalapa mientras en la zona de Cardel solamente tenemos el cielo nublado y en Paso de Ovejas nos estamos hirviendo. Y por eso no debemos hablar de un solo pronóstico para todo el estado de Veracruz. Hay que revisar la información de acuerdo en cada región, norte, centro, sur,
zona montañosa, zona costera y particularmente debemos mantenernos atentos durante los próximos días, porque el panorama puede cambiar rápidamente. Y aquí aparece otro punto que considero fundamental. No pensemos que porque llegan las lluvias automáticamente se acabó el problema de calor, ¿eh? No, el calor puede regresar y la humedad puede permanecer elevada. Podemos tener una tormenta por la tarde y después volver a sentir un ambiente muy caluroso y bochornoso. Por eso la hidratación sigue siendo importante y vital, incluso durante los días de lluvia. Y también debemos de recordar algo que muchas veces olvidamos. Una tormenta eléctrica representa un riesgo. Si estás en la calle y comienza una tormenta con rayos, busca refugio. Evita permanecer debajo de árboles. Aléjate de estructuras metálicas. Y si estás dentro de un vehículo, permanece ahí hasta que pase la parte más intensa de la tormenta. Porque los rayos no son un asunto pequeñito. Cada temporada de lluvias tenemos que volver a hablar de ellos. Ahora, regresemos nuevamente al dato con lo que comenzamos. 7 personas fallecidas. Veracruz en el tercer lugar nacional. 62 casos asociados a temperaturas extremas. Y esto nos demuestra que el clima no es simplemente una conversación sobre si llevamos paraguas o no. El clima tiene consecuencias directas sobre nuestra salud, sobre nuestra movilidad, sobre nuestras carreteras, sobre nuestros cultivos, sobre nuestras viviendas, sobre nuestra economía y hasta sobre nuestras actividades diarias. Por eso tenemos que aprender a tomar el pronóstico meteorológico en serio con don Isidro Cano Luna, porque una buena información puede cambiar una decisión. Porque hacer que alguien posponga un viaje pues te puede cambiar de momento pues la ruta, el día a día, pero te puede salvar la vida. Puede hacer que un trabajador descanse unos minutos bajo la sombra. El hacer eso le puede salvar la vida. Podemos hacer que alguien no intente cruzar una corriente de agua y le podemos salvar la vida. Y esas decisiones aparentemente pequeñas pueden salvar vidas. Y ahora quiero hablarles directamente a quienes trabajan en la calle. A los amigos quienes venden, a los amigos quienes construyen, a quienes trabajan en el campo, a quienes manejan motocicleta, a quienes pasan horas bajo el sol. No esperen a sentirse completamente mal para buscar un lugar fresco. La prevención tiene que comenzar antes. Hidratarse, hacer pausas, protegerse del sol y prestar atención a cualquier síntoma extraño. Porque cuando el cuerpo comienza a fallar, el problema puede avanzar rápidamente. Así que, por favor, comparte este video, dale like y sigue, por supuesto, aquí la página más vista de todas, Tiempo Noticias. Que se encuentre muy bien.